¿La voluntad de Dios o la nuestra? ¿Sabían ustedes, hermanos, que Dios no tiene ningún compromiso con nadie que esté en desobediencia? Así haya sido bautizado y así sea cristiano. Pero Dios no tiene ningún compromiso con personas que estén en desobediencia. Es que yo he escuchado desde muy joven en la iglesia, de muy jovencito, decir, hermano, sí, yo he sido infiel a Dios, pero Dios ha sido fiel conmigo. Hemos sido infieles, pero Dios ha sido fiel. Eso no es así. Y usted dirá, ¿qué pasó, pastor? No, pero es que eso no es así. Mire, desde el momento que nosotros entramos en desobediencia, Dios no tiene ningún compromiso con nosotros. Lo que pasa es que ¿en qué consiste la fidelidad de Él? La fidelidad de Él no consiste en que si yo estoy en un bar, Él tiene que cuidarme, porque Él es fiel. La fidelidad de Él no consiste en que yo robe el tiempo de Dios en otras cosas, porque Él es fiel y tiene que cuidarme. Y la fidelidad de Él no consiste en que yo haga cosas fuera de su voluntad y yo crea que Él, como es fiel, tenga que cuidarme y salvarme de los peligros y todo esto. No, así no es. Él es fiel a su palabra. A su palabra. Y Él ha dicho que todos los que le temen y guardan su pacto, Él los bendice, Él los cuida, Él nos saca adelante, Él está con nosotros todos los días. Todos los días. Pero Él, en eso está firme Él, en su palabra. Pero desde el momento que nosotros, ojalá me estén entendiendo, desde el momento que nosotros entramos en desobediencia, Él ya no tiene compromiso con nosotros. Porque si no nos comprometemos con Dios, Él, ¿cómo se va a comprometer con nosotros en desobediencia? Entonces, todo lo que hagamos sin la aprobación de Dios nos corre por cuenta de nuestra responsabilidad. De nuestra responsabilidad. Y yo voy a probarles por la Biblia esto. Hacemos cosas que están fuera de la voluntad de Dios. Si hacemos cosas que no están dentro de las promesas, pues Dios no tiene compromiso con nosotros. Entonces, si hacemos cosas fuera de su voluntad, corremos nuestro propio riesgo de que bajo nuestra responsabilidad, entonces no podemos después de pero es que Dios no nos guardó. Dios dice que nos guarda y Dios dice que y no nos guardó. Bueno, ¿y por qué no nos guardó? Estamos fuera del contexto de su palabra. La mentalidad de los cristianos es que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. No, el ángel del Señor me va a defender. Pero hay que tener en cuenta todo lo que el texto dice. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Es decir, de los fieles, de los que guardan su pacto, de los que guardan su palabra, los que están bajo su compromiso. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Y si yo estoy por allá desorbitado en otras cosas, ¿crees que yo no temo al Señor?
No tengo el respeto, la adoración, la honra que debo darle. Eso es temer al Señor. Entonces miramos esto sin importar dónde nos encontremos, sin importar lo que estamos haciendo y a dónde vayamos. Entonces, hermanos míos, tenemos en la palabra de Dios muchos ejemplos como consecuencias por imponer nuestra voluntad y no la de Dios. Y hay que reconocer que hacemos cosas que no es la voluntad de Dios. Que hacemos cosas que no están dentro del contexto bíblico. Muchas veces hacemos cosas que no contamos con la aprobación de Dios, y esto es importante. Y esto lo quiero recalcar esta mañana. Y como hacemos cosas que no contamos con la aprobación de Dios, pues nos estrellamos. Y las cosas no salen mal. Las cosas no salen mal. Porque hacemos cosas que no tenemos la aprobación de Dios. Yo quiero invitarles a leer en Jueces 11, verso 30 al 36. Y Jefté hizo voto a Jehová diciendo: si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere, y pónganle cuidado a esto que es importante, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová y lo ofreceré en holocausto. Terrible. Y fue Jefté hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos, y Jehová los entregó en su mano. Y desde Aroer hasta llegar a Minit, 20 ciudades, y hasta las vegas de las viñas, los derrotó con muy grande estrago. Así fueron sometidos los amonitas por los hijos de Israel. Entonces volvió Jefté a Mizpa, a su casa. Y aquí que su hija, que salía a recibirle con panderos y danzas, ella era sola, su hija única. No tenía fuera de ella hijo ni hija. Y cuando él la vio, rompió sus vestidos diciendo: ay, hija mía, en verdad que me has abatido, y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Jehová y no podré retractarme. Ella entonces le respondió: Padre mío, si le has dado palabra a Jehová, haz de mí conforme a lo que prometiste, ya que Jehová ha hecho venganza en tus enemigos, los hijos de Amón. Hacer cosas que Dios no nos manda nos puede causar mucho dolor y mucha tristeza. Mire este hombre. Él comandó los ejércitos de Israel contra los amonitas y oró al Señor que le diera la victoria, pero metió algo que no debió haberlo hecho nunca. Señor, si tú me das la victoria, cuando yo regrese a mi casa, el primero que salga de mi casa a recibirme, lo voy a ofrecer en holocausto. Óigame, la Biblia dice que no soltemos la boca apresuradamente, porque nuestras palabras nos atan. Nos atan. Tener cuidado con lo que hablamos. Y sí, Dios le dio la victoria grande
y regresó victorioso a su casa. Lo que él nunca pensó fue que quien saliera a recibirlo fuera su propia hija, la que tanto amaba, la que entregaba su vida por ella, su única hija, porque no tenía más ni hijos ni hijas. Pero en la oración hizo una promesa que el que saliera a recibirle lo ofrecería en holocausto. Hacer un altar, poner leña, atar a la víctima y quitarle la vida y quemarlo y ofrecerlo. Dios no le pidió eso. ¿Ve, hermanos? Dios no le pidió eso. ¿Dónde está? Que él le hubiera dicho: Jefté, si te doy la victoria, me tienes que ofrecer en sacrificio a su hija o al que salga. Tal vez él pensaba más bien: uno de mis siervos va a salir a recibirme, pero nunca pensó en que fuera su propia hija. Qué dolor que trajo a su vida. Qué tristeza con esta niña adolescente que le dijo: Padre, si le dio palabra a Jehová, cúmplale. Dios le cumplió a usted, dándole la victoria sobre sus enemigos. Y si usted le prometió, hágale. Aquí estoy, Padre. Y la ofreció en sacrificio, en holocausto. Hacer cosas que Dios no nos manda hacer. Decir cosas que no convienen y que nos van a atar. Esto es lamentable. Esto es lamentable. ¿Qué pasó con Jonás? Ustedes lo saben muy bien. ¿Qué pasó con Jonás? Dios le dijo: Jonás, ve a Nínive. ¿Cuál era la voluntad de Dios? Que Jonás fuera a Nínive a llevarle la razón, a predicarles que a causa de su pecado, dentro de no muchos días serían destruidos. Vaya, dígales que a causa de tanta maldad van a ser destruidos. Y él dijo: estos trabajos que el Señor me pone, ¿sabe qué? Yo no voy a ir. Él quiere que yo vaya y les predique. Pero lo conozco y es capaz de que cuando yo vaya a predicarles, si se arrepienten, les perdona y pierdo toda mi viaje y pierdo todo lo que hago. ¿Cuál era la voluntad de Dios? Que fuera. A él no le importaba las consecuencias, nada, es la obediencia. Dios iba con él, pero tomó otro rumbo. Dijo: no, yo mejor voy a esconderme de la presencia de Dios. Como si de la presencia de Dios no pudiéramos esconder. Voy a esconderme de la presencia de Él, me voy a huir, me voy a otro lado mejor, donde Él no me vea. Por Dios. Y se fue a Tarsis. Y ya sabemos, no quiero alargar tanto, ya sabemos las consecuencias, cómo tomó un barco y pagó su tiquete y todo, pero estando ya navegando, el mar se levantó en furia y fue un caos para todos. Echaron hasta suerte. ¿Por qué? ¿Por qué esto? Si veníamos bien. Y no hay razón, porque no hay mal tiempo. Algo está pasando aquí. Y echaron suerte. A ver, fueron a mirar a Jonás y estaba dormido por allá en el fondo de la embarcación.
Lo levantaron y dijo, bueno, ¿usted quién es? ¿Cómo se llama? ¿De dónde viene? ¿A quién pertenece? ¿Usted qué está haciendo? No sea que por culpa suya estemos sufriendo esta terrible y vamos a perecer todos y vamos a morir. Diga quién es usted. Y él le tocó contarles. Bueno, que Dios me dijo que fuera a tal parte, pero entonces, ¿cómo hacemos entonces? No, tírenme al mar. Tírenme allá al mar. ¿Qué se puede hacer? Y ya sabemos cómo el pez lo recibió en su vientre. Y muchos dicen, no, eso no es así. Son leyendas. ¿A quién se le ocurre que una persona pueda vivir en el vientre de un pez grande? Si el oxígeno, cómo respira, qué se alimenta, de qué va a hacer. Porque no conocen a Dios. Que para Dios no hay nada imposible. Nada imposible para Dios. Él hace lo que quiere, conforme lo quiere, cuando lo quiere. ¿Y quién le dice a él no lo haga? ¿Quién le dice a él no lo haga? Así es de que este hombre... El pez, por voluntad de Dios, lo vomitó en la arena y tuvo que irse a Nínive. Tuvo que irse. Y fue y predicó. Y Dios le perdonó el pecado a los de Nínive. Y dijo, ve. Eso es lo que yo decía. ¿Para qué vengo si... tú haces cosas que es clemente y piadoso y misericordioso y... ¿Cómo puede ser que hay gente que se disgusta porque Dios tiene misericordia de una persona? Por favor. ¿Cómo puede haber personas que 120 almas allí que Dios les perdonó la vida? Los limpió, los perdonó. Y Jonás bravo porque le había perdonado. ¿A quién se le ocurre eso? A cambio de dar gloria a Dios. Pero él pasó todo esto por la desobediencia. Dios le dijo, haga esto. Y él dijo, no, voy a hacer esto. Dios le dijo, mi voluntad es que vaya. Y él dijo, no, mi voluntad es que no vaya. Y tuvo que enfrentar las consecuencias que tuvo que enfrentar. Escúchenme lo que voy a decirles. No hacer la voluntad del Eterno es enfrentarnos a consecuencias muy duras y muy tristes. Cuando hacemos nuestra voluntad, y perdónenme la expresión fuerte que voy a usar, cuando hacemos las cosas que nos da la gana a nosotros y no la de Dios, tenemos que sufrir consecuencias muy duras. La raza humana en su totalidad hemos tenido que pagar la desobediencia de Adán y de Eva. No coman de este árbol. Y ellos dijeron, el diablo dijo, no coma cuento, como el hombre que dijo en la dominical, no coma cuento, que Dios es envidioso, coman. Yo les digo, no coman porque van a morir. Ellos comieron y murieron. Y todos nosotros hemos tenido que pagar los quines por culpa de ellos. Porque el pecado pasó y por el pecado la muerte vino a todos los hombres. ¿Cuántos padres de familia imponen su ley irresponsablemente sin importarles que sus hijos sufran las consecuencias hasta la tercera y cuarta generación? ¿Por qué? Por hacer cosas que Dios no ha mandado. ¿Cómo un padre de familia que se emborracha puede decirle a su hijo, le prohíbo emborracharse? ¿Cómo? Un padre de familia vulgar en su hablar, como le dice a los hijos, les prohíbo ser vulgares. Y ahí viene el problema.
padres irresponsables que son y enseñan a sus hijos y con su ejemplo les están llevando a consecuencias muy duras, dice la Biblia, hasta la tercera y cuarta generación. Tenemos el ejemplo de Nadab y Abiú. Léanlo en Levítico 10, versos 1 y 2 si quiere. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno sus incensarios y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Y salió fuego delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Se ganaron la muerte instantánea. ¿Por qué? Porque hicieron cosas que Dios no mandó. Y esto, vean, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. No crean. Dios no es un ser donde podemos jugar con él. Su palabra es su palabra. Y su palabra no cae a tierra. Y su palabra permanece para siempre. Y lo que él dice se cumple por encima de todo. Lo que él dice tiene que cumplirse. Y salió fuego delante de Jehová y los quemó. Y murieron delante de Dios. Terrible. Saúl desobedeció. Y todos sabemos las consecuencias tristes y duras como murió este rey. Dios le dijo, haga esto, y le dio instrucciones sobre sus enemigos, todo como tenía que hacer. Hizo cosas que Dios no le mandó. Y aunque él quiso echarle la culpa al pueblo, Señor, es que el pueblo. Pero ¿quién era el pastor? ¿Quién era el líder? ¿Quién era el rey? Él. Él era el que mandaba, él tenía que tomar decisiones. Y a veces los padres de familia o quien sea, no, es que, ¿sabe qué? Que se disgustaron conmigo porque no, cuando hacemos cosas que es conforme a la voluntad de Dios, contamos con el respaldo del Eterno. Él nos respalda para no hacer cosas que Él no nos ha mandado. Y Saúl fue desechado. Dice en 1 Samuel 15 que él fue desechado por Dios. Lo desechó Dios. No sirvió como instrumento. No le sirvió a Dios porque era un desobediente. Así imponía su ley, imponía su voluntad. ¿Y qué pasó? Fue desechado porque no hizo conforme la palabra del Señor. Dice la Biblia, bienaventurados los que oyen la palabra y la guardan. A Salomón se le rompió el reino. Oye, yo quiero que leamos esa partecita, 1 Samuel 11, del 7 al 11. Dice así: y tomando un par de bueyes, los cortó en trozos y lo envió por todo el territorio de Israel por medio de mensajeros, diciendo: así se hará con los bueyes del que no saliere en pos de Saúl
y en pos de Samuel. Y cayó temor de Jehová sobre el pueblo, y salieron como un solo hombre. Y los contó en Besec, y fueron los hijos de Israel 300,000 y 30,000 los hombres de Judá. Y respondieron a los mensajeros que habían venido: así diréis a los jefes de Galaad: mañana al calentar el sol seréis librados. Y vinieron los mensajeros y lo anunciaron a los de Jabes, los cuales se alegraron. Y los de Jabes dijeron a los enemigos: mañana saldremos a vosotros para que hagáis con vosotros todo lo que bien os parece. Y aconteció que al día siguiente dispuso Saúl al pueblo en 3 compañías, y entraron en medio del campamento a la vigilia de la mañana, e hirieron a los amonitas hasta que el día calentó. Y los que quedaron fuera dispersos de tal manera que no quedaron 2 de ellos juntos. ¿Por qué? Por la desobediencia. ¿Por qué se le rompió el reino a Salomón? Por la desobediencia. Porque no guardó conforme la palabra del Señor. En Deuteronomio 28, no lo vamos a leer porque son 25 textos, ustedes los pueden leer en su casa. Pero ahí está hablando sobre la bendición de la obediencia. Hagamos caso a Dios para que nos vaya bien. Obedezcamos su palabra y sus mandamientos para que nos vaya bien y nuestros días se alarguen sobre la tierra. Escuchar, oír atentamente la voz de Jehová nuestro Dios es algo importante. Por lo menos vamos a leer los primeros textos, Deuteronomio 28, 28:1, los primeros textos por lo menos. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad, y bendito tú en el campo, y sigue la lista de bendiciones. Para los que escuchan atentamente la voz de Jehová el Señor. Para los que obedecen, los que están en obediencia. Pero también ahí está, desde el verso 15, las consecuencias de la desobediencia. Ahí está la obediencia y está la desobediencia. Las consecuencias a los desobedientes. Si hacemos cosas que no convienen, dice en San Lucas 11, 27 y 28. Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los pechos que mamaste. Y él dijo: antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. ¿Ve? Esta mujer vino para, esa mujer que te trajo al mundo, esa mujer que te dio a luz, soy bienaventurada. Bienaventurado esos pechos que mamaste, que te alimentaron. Y el que dice: pero yo les digo que es más bienaventurado el que oye la palabra de Dios y la guarda. La obedece, la pone en práctica. La pone en práctica. Son bienaventurados los que oyen la palabra, los que la guardan, porque ahí sí podemos decir: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Aleluya. Ahí sí podemos decir: Jehová guardará mi salida y mi entrada desde ahora y para siempre. Aleluya.
Ahí sí podremos echar mano de las promesas del Señor. Pero el que está en desobediencia no puede hacer lo mismo. Tendrá que sufrir las consecuencias de hacer lo que Dios no ha dicho que haga. Allá en la ciudad de Ai, los de Ai, los de Israel iban a subir a guerra con ellos. Y Dios les dijo, no suban todavía a la guerra porque yo no los respaldo. Yo no voy con ustedes. Y ellos se fueron a la guerra. Y después sufrieron la más terrible derrota. Amados hermanos, en San Juan 14, 21, hay un texto con lo que quiero terminar. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Aleluya. Qué texto precioso. El que oye mi palabra y la guarda es porque me ama. Y si me ama, mi Padre lo amará. Qué bendición. Mis amados hermanos, cuidemos nuestra actitud, nuestras palabras, nuestro comportamiento. No sea que por imponer nuestra voluntad nos hagamos acreedores a consecuencias que nos traigan tristeza y mucho dolor a la familia. Que el Señor los bendiga a todos. Que el Señor nos siga ayudando para guardar y cumplir su palabra. Bendiciones para todos.